Muy buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos a Espacio Abierto. La pasada semana conocíamos la memoria anual del ejercicio de 2023 por parte de la Cocina Económica. Recuerden que también lo hacía Cáritas y en ambos casos los datos no son nada halagüeños, pero en esta ocasión, hoy, hablamos de la Cocina Económica y lo hacemos con su presidente, con Antonio Tostado. Muy buenas noches y muchas gracias por venir. Buenas noches, gracias a vosotros. Como comentaba, arrojaban los datos que mostraba esa memoria de cara al 2023, del ejercicio 2023 de la Cocina Económica, en el que sorprendía un dato: presentaban un déficit de más de 85.000 euros. Pues sí, y es donde hemos querido poner el acento. No queremos alarmar, aunque realmente es una situación, es decir, es un dato muy preocupante, ¿vale? Es cierto que acabamos de salir como de una especie de túnel del tiempo desde que empezó el año 2020, que ha venido marcado por una etapa totalmente anómala en cuanto a servicios, en cuanto a gastos, en cuanto también, que no tenía que ver, pero en cuanto a ingresos muy considerables de herencias. Y después de toda esta tormenta de arena, ¿no?, que hemos pasado, pues nos encontramos que tenemos un año, el 2023, que es para nosotros un perfecto año en el que, bueno, como diría yo, de control, ¿no? Porque no tenemos ingresos, como decíamos, grandes ingresos extraordinarios, fuera de lo común, no tenemos gastos destacables, más allá de que cambiamos 2 marmitas por 15.000 euros, pero bueno, esto es de lo más... o sea, cuando no sea por eso va a ser por algún cambio de un Siempre motor, va a alguna venir, cosa. sí, cualquier No es un imprevisto. no es un gasto destacable tampoco. ¿Y qué nos encontramos? Nos encontramos con que la diferencia había cambiado en estos últimos 5 años, ha dado un vuelco, no de tener más o menos unas cuentas bastante equilibradas, generalmente positivas. Nos hemos encontrado con esta nueva situación y efectivamente, analizando los datos y los números, pues desde luego tiene una clara explicación. ¿Y cuál es esa? ¿Cuáles son los factores que han hecho que de otros años que hubiera superávit a cambiar radicalmente y pasar a un déficit? Pues empezamos, bueno, esto se debe, el déficit o el superávit se produce por la diferencia entre los gastos por un lado y los ingresos por otro. En los ingresos lo que nos encontramos es algo que ya veníamos temiéndonos y avisando desde hace tiempo, y es que nos encontramos sin tener una reducción de gastos, por ejemplo, ¿no?, en subvenciones públicas, es decir, las administraciones han seguido igual, ¿vale?, pero ya nuestros ingresos propios, ¡paf!, ya han empezado a retroceder. No solo no se mantienen ni mucho menos suben, sino que tienen un pequeño retroceso. Bueno, eso sería una pequeña parte. Lo preocupante de esto es que marque una tendencia, como nos tememos, es decir, que esos ingresos que han caído, por ejemplo, unos 5.000 euros en ese año, ¿no?, en el año 2023 aproximadamente, que en este año 2024 se conviertan en 10.000, suba, es decir, que empiece a menguar considerablemente. ¿Esta caída de ingresos se debe pues a esas herencias que han recibido en anteriores ocasiones o la parte de los socios? No, esto es decir, nuestros ingresos se corresponden particulares, ¿vale?, en 2 capítulos fundamentales: lo que aportan los socios, las cuotas de los socios, benefactores, y luego las donaciones, ¿no?, tanto de particulares como de empresas, ¿no? Ahí podríamos decir que más o menos se han mantenido, pero ¿qué ocurre? Que en los últimos meses, hasta ahora, asistíamos a una situación en la que los nuevos socios, aunque eran menos y veníamos perdiendo socios lentamente, compensaban las cuotas de los socios que perdíamos. Pero ya desde hace unos meses ya no es así, ya no compensa, ya no llega, hasta tal punto que efectivamente el año pasado pues ya dio un pequeño retroceso, ¿no?, el total de los ingresos particulares. Pero sobre todo lo que ha trastocado totalmente nuestras cuentas es el aumento del coste de la vida, y concretamente víveres, catering, personal.
El catering es un gasto que le afectan las dos, o sea, es una empresa externa que da un servicio, pero que le afectan dos subidas: el aumento de los costes de su propio personal y también así el de como los los víveres que víveres tienen que comprar. Nuestro gasto de víveres, que también se ha disparado, y se ha disparado además de un modo mucho mayor que el IPC, porque no solo compramos más caro, sino que compramos mucho más, porque los donativos de víveres han caído también. y de una forma considerable. Para que nos hagamos una idea, el donativo de víveres se ha reducido pues de los 100, o sea, se ha reducido en un año en unos 11.000 euros aproximadamente. El coste de los víveres ha subido en el nuestro propio, ¿no? Ha subido en 21.000 aproximadamente. El gasto de personal, unos 11.000 euros aproximadamente. Tenemos una pequeña plantilla, pero también sube, lógicamente, porque tiene que, es decir, es un gasto que ese sí que es obvio. Es necesario. Y el catering ha subido más de 40.000 euros el coste de catering. Datos que asustan, la verdad, y que entiendo que miran al futuro con bastante miedo. Bueno, lo que hay que verlo primero con realismo, ¿no? Y realidad, es decir, tú cuando tienes una cosa así, como cualquier familia, o sea, esto es algo bien sencillo de entender, cuando tienes un desajuste así, tú tienes dos cosas: o aumentas ingresos o controlas gastos. O empezamos a recortar. ¿Pero ¿Se puede recortar? ¿Se puede recortar algo? Vale, eso estamos en ello, lo vamos a hacer, algo vamos a recortar, pero bueno, por mucho que rasquemos, no va. ¿Por qué? Porque yo, primero, en personal, no puedo recortar nada. Vamos a explicar una parte muy importante, porque probablemente mucha gente diga, ¿y por qué catering? ¿Por qué es necesario el catering? Claro. Porque es algo que tal vez pues, la gente no entienda si no se explica bien. Vale, pues muy sencillo, porque nosotros tenemos una plantilla de trabajadores propios, pero damos un servicio los 365 días del año. Y además damos un servicio de almuerzo completo al mediodía y también de cena presencial. Vale. Es un servicio que se implementó hace más de 12 años ya, cuando al poquito, bueno, de que entramos nosotros en el gobierno de la cocina económica, dado que había posibilidad de hacerlo, ¿no? Y así lo requería también, ¿no? Estas personas. Y antes, por ejemplo, se trabajaba solo, era de lunes a sábado, y lo que se daba es un almuerzo y un bocadillo para la merienda-cena, ¿no? Que la gente se llevaba. Se abrió en las cenas para que cenaran, tuvieran una cena presencial 6 de los 7 días de la semana, y la comida también en domingos y festivos, ¿no? Que es lo que atiende el catering. Vale, por eso es necesario que tengamos un catering. Es un tema delicado. Los catering, sabéis que ha habido muchos problemas, por ejemplo, en servicios de distintos, colegios, de hospitales. Sí. Es un tema complejo. Puedo decir que tenemos un servicio de catering bastante eficiente, es de la comarca, es de una empresa aquí de Ferrolterra, y tiene una calidad como catering bastante buena, bastante aceptable, ¿no? Vale. Pero esa es la razón por la que tenemos un catering. Nuestra plantilla llega hasta donde llega, tiene un horario. Lo contrario supondría, por ejemplo, que la cocina tuviese que doblar su plantilla de trabajadoras, sumar muchas más horas de trabajo. Y recordemos que son voluntarios, que el tiempo, los que están participando, aparte ayudando en la cocina económica. También tenemos un grupo de voluntarios, pero los voluntarios nunca pueden suplir a los profesionales ni viceversa, ¿no? Y es decir, es algo de apoyo, pero por ejemplo en las cenas o en las comidas de festivos abrimos solo para dar el servicio, para servir, ¿no? Las mesas. Si tuviéramos que hacerlo nosotros, esa plantilla tendría que estar más, tendría que elaborar, tendría que abrir muchas más horas, ¿no? Sería muy costoso y sí que no tendría vuelta atrás eso, es decir, una vez que das ese paso. Importante. Cuando hablamos de déficit, 85.000 euros, sí.
Pero esto no quiere decir que esté arruinada la cocina económica, un No. aspecto también importante, que la gente no se nos líe, que no se preocupe por el momento. Es importante recalcarlo, ¿no? Porque venimos también de un montón de años de superávit, que es lo opuesto, ¿no? En el que la cocina ingresaba incluso mucho más, ha habido años de ingresos muy destacados, ¿no? Por ese tipo de herencias, de donaciones también, de fincas, de cosas, ¿no? Que luego se han vendido. Vale, para que nos hagamos una idea, llegamos a superar el 1.000.000 de euros, creo que, a ver si no me equivoco, diciembre de 2022 fue el tope. Bajó este diciembre pasado a 917.000 euros, ¿vale? Es decir, hubo una liquidez, que la liquidez creo que eran 89.000 euros, ¿no? La diferencia, pero el déficit contable es de 85.000. Vale, 85.000, nos queda, ahora mismo, estamos en junio, creo que tenemos más de 800, hablamos de 840.000 euros aproximadamente. Vale, eso es muy importante, también hubo, a veces, porque hay gente que critica de todo, nos critican que hay déficit, otros, yo sí que había visto que hubo críticas porque tuviéramos superávit. Bueno, el superávit, en una empresa privada, por ejemplo, se llama beneficio, ¿no? Es lo que sería el beneficio. Y luego está el reparto de dividendos. Es decir, si esto fuera una empresa, pues tú imagínate, ganas, o sea, tienes más ingresos, repartes beneficios o lo que sea. Aquí, ¿qué se hace en una entidad sin ánimo de lucro cuando tienes un superávit? No es beneficio. Pues lo que hace es compensar si lo hubiera un déficit anterior, ¿vale? Y si no, va al fondo social, es decir, a la hucha, al peto, ¿vale? Para situaciones con las que se prevé ahora Pues sí, que uno esté un poco más relajado. Eso es decir, que, pero bueno, nos da básicamente lo que nos da es un margen, ¿vale? Si echamos cuentas, y esto va más, es decir, no es que hayamos tenido, o sea, si el año pasado hubo un déficit de 85.000 euros y si ahora no hacemos nada, el año que viene ese déficit sería mayor, porque los precios siguen subiendo y los ingresos, la previsión es que sigan bajando. A día de hoy, ¿cómo se encuentra la cocina económica? Parece que estos datos de cara a esa memoria del 2024 vayan a ser peores. Como digo, podrían serlo. La tendencia es esa, un aumento de los gastos y una reducción de los ingresos. Hay que actuar. Vamos por lo menos a amortiguar, pero yo no quiero engañar a nadie. Es decir, y esto, aquí están las cifras. Tenemos un colchón, ¿vale?, que nos podría permitir, pues, aguantar 4 o 5 años, ir reduciendo. Es decir, cuando aquí hablamos de reducir gastos, nosotros lo primero que vamos a hacer ahora es intentar ser más eficientes, ver de dónde podemos quitar, dónde podemos, vale, ser más competitivos, reducir o contener eso. Pero esto no tiene buena pinta. ¿En qué corto? Las cenas. Quito las cenas, bajamos la calidad de la comida, atendemos a menos gente. Mientras tengamos dinero, está claro que no lo vamos a hacer, pero llegará un momento en que eso, si no se soluciona... ¿Y cómo se puede solucionar? Pues concienciando a la gente de que es un servicio muy necesario, de que se tienen que hacer socios, de que parece mentira, pero yo entiendo, y es cierto, que somos una comarca que no es especialmente próspera, que llevamos décadas con una situación difícil, pero también es cierto que no estamos tan mal como para que no podamos ayudar. Aquí no estamos atendiendo, yo oigo muchas veces críticas de todo tipo, ¿no? Y además a raíz de esta situación vi un cruce de comentarios. Nos da mucha pena que la gente discuta, que se eche la culpa que metan cosas políticas de unos contra otros, otros contra unos, ¿no? Porque realmente esto no va muy bien de esto va de conciencia social. Aquí además no estamos hablando de gente que pueda estar en la duda de que si lo necesita más, si lo necesita menos. Estamos hablando de un porcentaje muy pequeño de la población que son las personas más vulnerables, las que están en una situación más difícil, que sí o sí necesitan este servicio. Estamos hablando de personas de fuera, de inmigrantes, familias
que vienen aquí a trabajar, que están, además es que se nota porque están muy poquito tiempo en la cocina. Esa es mi pregunta, era la siguiente pregunta, ese perfil con respecto a los que se acercan a la cocina económica y cuánto tiempo suelen estar en la cocina económica. Entiendo que hay perfiles que han estado y que están ahí, que persisten, pero la mayor parte entiendo que será que van ahí ante una situación difícil que viene de otros lugares con la intención de poder salir lo antes posible, que eso quiere decir que han encontrado un trabajo. Un mes. Suelen estar un mes. Las familias con niños suelen estar un mes. Debe ser duro también ver una familia con niños. Es una situación que si eres mayor a lo mejor vale, pero con un niño... Mira, sí. El otro día me comentaba alguien, ¿no?, que decía que es que eso no está prohibido, que vaya, que pensaba... No. Y lo que estaría prohibido es que no fueran a comer. Debería estarlo, debería estar prohibido que los niños sufrieran en esta vida, que hubiera... Vale, pero lo que no podemos prohibir son los remedios, lógicamente. Las familias están un mes. Me dices que es triste. Triste para nosotros, fíjate, era cuando estaban un año. Por supuesto, hace claro, unos años, visto así. Hace unos años había familias y es que arrastraban un año en la cocina económica. Y hay que entender una cosa, las personas que vienen de fuera no solo no tienen más ventajas, que tienen la desventaja que durante los primeros meses no tienen ningún tipo de ayuda. Por eso somos las entidades benéficas los que tenemos que acudir primero, los que estamos ahí para que tengan una alimentación adecuada, para que tengan una buena atención, recibirlos bien. Porque esto, si lo vemos, aparte ya, ¿no?, de ser yo creo que una cuestión ética y moral, lo tenemos que ver también como una inversión. Ferrol lleva 30 años perdiendo población. Nos llevamos desangrando, lleva envejeciendo nuestra población continuamente. Necesitamos esta inyección de familias, de gente buena que viene, que claro, que busca y se pone a trabajar. Es que duran un mes. Tendrán al principio unas ayudas, pero es que luego se estabilizan. No tenemos gente en hostelería. Nosotros hace años ya, ahora dicen, ay, es que falta más, cada vez más. Pero es que hace años ya que nosotros no hacemos turnos de vacaciones con nuestras trabajadoras, porque no teníamos garantía de que la gente viniera a trabajar, o sea, de encontrar a profesionales. O sea, falta gente en hostelería, falta gente en todos lados, en agricultura, en choferes, en la construcción. Vale, es decir, sí que nos hacen falta esas familias, son al final y es necesario atenderlos bien, recibirlos bien. Con respecto a la procedencia de estas familias migrantes o estas personas que se desplazan hasta la cocina económica, ¿qué lugares de origen son los que más destacan? Principalmente América y también África. Las familias, casi todas, vienen de América, de países como Venezuela, Perú, Colombia, países de esta zona, tienen graves problemas de seguridad, problemas económicos. Para ellos es una oportunidad, desde luego. Vienen con sus hijos, vienen a construir su vida, ¿vale? Y por eso decíamos que es muy necesario darles una buena atención. Para nosotros habíamos insistido mucho estos años en coordinar una respuesta con la administración, que su paso por un comedor social fuera breve, porque son personas con una vida normal por lo demás, aparte de una situación económica y de haber cambiado de residencia, tienen una funcionalidad plena, es decir, lo ideal es que empiecen, que se incorporen, ¿no?, Vale, pero se trata de acogerlos y de dar esa buena acogida. Tenemos ahora mismo una media, solemos tener entre 10 y 15 menores habitualmente en la cocina y lo bueno es que están, como digo, poco tiempo. ¿Cuánto es el porcentaje de ocupación que tienen en la cocina? Pues mira, estamos hablando ahora mismo de una media de 110 personas, es una cifra bastante estable en los últimos años, desde que quitamos todas estas historias de aforos, ¿no?, de la pandemia, ¿no?, de cosas así. Estamos hablando de un promedio de 110 personas en las comidas, unas 70 en las cenas.
y teníamos capacidad hasta 144, ¿no?, en las comidas. Capacidad física, capacidad financiera, ya vemos que con 110, que con este porcentaje nos está costando. Con respecto, hablábamos de esas medidas que tienen que ver, que están pues pensando en qué hacer para reducir, pero en este momento, ¿cuáles serían las posibles vías, medidas a tomar? Porque lo de dejar de dar una comida, claro, no, por eso. Bueno, de momento no. De momento, claro. De momento lo que vamos a hacer, y eso tiene que quedar claro, es asumir la pérdida del servicio. Es decir, este año, el que viene, es decir, vamos a ir a pérdidas hasta que lleguemos en un límite pues no nos vamos a quedar a cero, desde luego, porque estamos hablando de gastos considerables. Pero sí que va a llegar un momento, pues cuando toque esto previsiblemente, ¿vale? Voy a ser pesimista, vamos a decir, pues que no hemos logrado corregir nada, ¿no?, o poco, y que la cosa sigue, la previsión sigue. Pues seguiríamos durante unos años, ese colchón que hemos hecho se iría consumiendo, y llegaría un momento en que cuando llegas a un tope y dices, bueno, a partir de aquí, efectivamente, empiezas a reducir. Prevén también, las administraciones tienen un papel importante, primero pedir a ellas una ayuda. Bueno, lo primero que sean conscientes, efectivamente, pero bueno, somos una asociación, es decir, está bien que la administración nos ayude, y nos ayuda. ¿Hasta qué punto puede la administración asumir, ¿no?, todo esto? La administración, pues como digo, sigue haciendo. ¿Qué ocurre? Que por poner un ejemplo, si nosotros siguiéramos perdiendo socios, ¿no?, y la administración siguiera compensando esto, subiendo tal, realmente al final sería un servicio municipal, un servicio público, claro, que no tendrías. Es decir, lo que tenemos que buscar es una manera, nuestra obligación es concienciar a los ciudadanos para que, más allá de su solidaridad, que yo en esto me gusta decirlo siempre, es cuando vamos a hacer la declaración de la renta, ¿vale? Ahí pagamos nuestros impuestos, somos solidarios. La solidaridad es limitada, es proporcional y es obligatoria. Y luego viene la beneficencia, que ahora mismo tiene mala prensa, yo creo que porque mucha gente la confunde con la limosna, ¿vale? Pero no, la beneficencia es, más allá de la obligación, es como ciudadanos lo que decidimos aportar a mayores, ¿vale? Y esto es una cosa que hacemos, es un modo de participar directamente, no es ya lo que nos exige, ¿no?, el Estado a nivel de impuestos y tal, es ir más, lo hacemos como voluntarios, lo hacemos aportando más dinero, lo hacemos en actividades, ¿no?, de muchas maneras. Lo hacéis la prensa cuando dais voz y altavoz a unas personas que de otro modo están muy invisibilizadas, ¿no?, en la sociedad. Y esto es lo que queremos poner en valor. Nuestra obligación desde la Cocina Económica es animar a la gente a que lo haga, pero esto es algo voluntario, como digo. Hablaba anteriormente de prensa. Este pasado miércoles, Diario de Ferrol celebraba su 25 aniversario, pues informando a lo largo de todos estos años desde la prensa escrita, un acto que se celebraba en el Teatro Jofré y en el que reconocían el gran trabajo que ha hecho la Cocina Económica a lo largo de todos estos años. ¿Cómo recibieron ese galardón? Bueno, pues con mucha alegría. Pero yo también tengo que decir, es decir, cuando decimos, yo veo al pueblo de Ferrol, ¿no?, de repente desde un escenario, y la Cocina Económica, ¿no?, la Cocina Económica sois vosotros, a ver, ojo. Entonces, como representante, ¿qué le puedo decir yo al pueblo de Ferrol, a quienes nos otorgan el premio? Gracias en nombre de todas estas personas que vienen, gracias en nombre de todas estas familias, que no tienen que estar subsistiendo de mala manera, a lo mejor con bocadillos, con niños pequeños, que tienen un servicio de calidad, como los tratamos como si fueran de nuestra familia. Eso es si lo hacemos así, si somos capaces de hacerlo así, evitaremos crear, pues a lo mejor, situaciones de marginalidad, situaciones que luego son conflictivas, claro, que llevan a unas situaciones. Se puede hacerlo correctamente, y creo que nuestra obligación es hacerlo. Por lo tanto, ese premio yo creo que podríamos expresarlo así, como representante de la cocina,
pues yo os diría a todos, ¿no?, a los medios de comunicación, como se lo dije así, como Diario de Ferrol, como vosotros, que hacéis esta labor de difusión de la cocina. Eso es hacer cocina económica, ¿no?, realmente. Pues entender que recibís el apoyo, ¿no?, de tantísima gente y de mucha otra gente que, siendo de aquí, se han quedado solos a una edad difícil, en unas situaciones complicadas muchas veces, y que pueden socializar, ¿no?, que era el fin de la cocina económica, que la gente acuda a un comedor, que esté con otras personas y tenga una buena alimentación y una buena atención también. Antonio Tostado, muchísimas gracias por venir a este espacio abierto y también gracias por esa labor que desempeñáis, que hacéis que la vida sea más sencilla por aquellas personas que se encuentran en momentos muy vulnerables. Así que gracias. Nada, gracias a vosotros. Y gracias a todos ustedes por estar ahí. Recordarles que nos pueden seguir a través de nuestra página web, en las redes sociales, en nuestro canal a la carta de YouTube o también a través de la Radio Metro FM en la 90.6. Que pasen una feliz noche.